Capítulo 6. Nieve y cenizas. El impenetrable cielo nocturno cubría con su manto de densas nubes la colina del Camposanto. Cientos, si no miles de sepulcros coronaban como agudos colmillos el blando suelo enfangado por las lluvias. Titilante en la cima, una tímida hoguera apenas alcanzaba a calentar los asustados espíritus de los tres hombres que se cobijaban junto a la cripta. El pequeño Can, aburrido de escuchar siempre las mismas remembranzas de sus amos, emprendió su habitual ronda en busca de algo que llevarse a la boca. Algo se agitaba junto al escueto y seco canal que surcaba la colina, y sin embargo todas las criaturas de la creación guardaban repentino y sepulcral silencio. Todas, salvo los hombres, claro. Los hombres no han guardado silencio jamás. Un escalofrío recorrió el empapado lomo del curioso animal, que pronto se percató de que convendría sacar su hocico de aquella insondable penumbra si es que no quería perderlo. La ominosa silueta cruzó frente a él, enorme, aun a pesar de su postura encorvada, sirviéndose de sus grandes garras para moverse de forma similar a un gran primate. Su piel grisácea y oscura era difícilmente distinguible en las tinieblas, sin embargo sus crines largas y rojas como el fuego refulgían incluso en aquella abisal oscuridad. El hombre acurrucado frente al fuego soltó la botella cuando la monstruosa estrige se alzó como la niebla a la espalda de sus camaradas. Solo un zarpazo hizo falta para que los dos hombres se convirtieran en cuatro amasijos de carne muerta. El tercero trataba en vano de huir, pero presa del pánico se golpeó la cabeza quedando inmóvil. Lo último que recordaba era moverse, con un agudo dolor tirando de su maltrecho tobillo, dirigiéndose contra su voluntad a las profundidades de la desvencijada cripta. Entonces el viento de la noche selló de un portazo el umbral a su paso y el brujo se despertó. ¿Un mal sueño?, preguntó Jaskier mientras rasgueaba suavemente su laúd mecido por las suaves corrientes del río que surcaban de regreso a la capital. El brujo se desperezaba confuso en la quietud de la noche cuando uno de sus sentidos se vio ominosamente estimulado. Ese olor huele a guerra. No se equivocaba, pues a medida que se aproximaban a la orilla, las brumas abrían su telón para desvelar el nefasto espectáculo. La ciudad estaba en llamas. Imponentes y oscuras columnas de humo ascendían del interior de las murallas de la vetusta Wishima, atravesando el cielo agudas como las picas de los soldados que en las calles trataban de mantener el orden muy a su manera. Desembarcaron cerca del alba. El puerto parecía seguro, más seguro de la cuenta, de esa clase de seguridad que se brinda ante un esperado desembarco, y no precisamente el de Geralt y el poeta. «Menudo momento has elegido para regresar, brujo», dijo Vincent Mace, capitán de la guardia, aproximándose. «La ciudad es un polvorín. Los no humanos se han rebelado finalmente ante toda la opresión que la Orden ha estado ejerciendo en ausencia del rey. Y hablando del diablo». Un rabeloso techado emergió enigmático por entre la niebla matutina y el humo procedente de la maltrecha ciudad. Su cargamento, 50 barricas de vino y el ilustrísimo rey Foltest de Temeria, que se había visto obligado a irrumpir a hurtadillas en su propia casa a causa de la incontrolable espiral de violencia que arrasaba sus calles. Su burgomaestre Beleraz, acompañado de los altos mandos de la Guardia Real y la Guardia de la Ciudad, se agolpaban junto a la orilla, afanándose para que el regio trasero pudiera aposentarse nuevamente en el trono. «Será mejor que nos larguemos», dijo el bardo ante la creciente agitación del muelle. «No», repuso tajante Mace. «Es peligroso recorrer las calles. Además, el rey seguramente está interesado en contratar los servicios de un brujo en cuanto le pongamos al tanto de la situación. Mejor será que nos acompañéis». Su majestad desembarcó finalmente, y en cuanto su ilustrísimo zapato tocó la madera del embarcadero, una muralla humana de fornidos portadores de armaduras pesadas lo cubrió como la corteza de un árbol. «Ya podemos irnos», indicó Mace. Callejones en llamas y cristales rotos, la desoladora imagen de una batalla campal, los no humanos reprimidos y forzados hasta el límite de la dignidad, los virtuosos caballeros conducidos como títeres descerebrados por dirigentes con intereses bastante más que opuestos al honor y el altruismo, de Wet, Rayla, nefastos y sanguinarios capitanes en busca de grandeza o venganza. Algo más que gatos surcaba los tejados de la noche temeria. Semiocultos en la penumbra, los elfos tensaron sus arcos. 2 guardias perdieron la vida en el acto, que Melite le guíe sus almas. La comitiva se puso alerta. El brujo desenfundó a tiempo para parar el hacha que el enano arrojó contra su cráneo. En apenas unos segundos estuvieron totalmente rodeados por el exaltado cerco de rebeldes que clamaba por la sangre del gobernante que los había abandonado a su suerte, o por cualquier otra sangre realmente.
Vincent y Geralt trataron lo mejor posible de mantener a raya a los atacantes, pero eran demasiados. La amenaza se cerraba en torno a ellos cuando un destello perturbó la oscuridad imperante. Una bola de fuego cruzó la calle como un providencial meteoro salvador, impactando contra el grueso de la horda y turbando el ánimo de los asaltantes. Los arqueros que acompañaban al artífice de tan disruptivo conjuro lanzaron sus saetas fieras y precisas contra los malhadados pobladores de los tejados. Los restantes atacantes no pudieron por más que huir despavoridos ante la amenaza de una nueva lluvia de fuego sobre sus cabezas. —¿Os encontráis bien, Alteza? —preguntó el poderoso hechicero. —Un poco más si no lo contáis. El hombre de reluciente armadura pesada y rubios cabellos se quedó observando fijamente al brujo, en silencio, como si lo hubiera reconocido, mas si fue así, no dijo nada al respecto. —Gran maestre, ¿sería usted tan amable de escoltarnos hasta la fortaleza? —preguntó Mace. —Tales eran mis intenciones —confirmó el caballero—. Mis hombres han asegurado el camino sur de las murallas. Cederemos por Maribor. Seguidnos. La comitiva logró atravesar las calles del casco antiguo de la ciudad. Los cuerpos y las piras se agolpaban en las empedradas calzadas teñidas de un rojo cruel. Cuando llegaron a la fortaleza, los relucientes suelos de mármol de la regia residencia produjeron un notable contraste a ojos de los presentes, inmaculados e impolutos como un espejo, cercados por muros y portones suficientemente gruesos como para vedar el paso a la miseria del pueblo. —Geralt —llamó la hechicera Triss Merigold, que se encontraba en el edificio—, menudo momento has elegido para volver. Jaskier me escribió desde esa aldea en la que os encontrasteis. ¿Dónde está Alvin? El brujo empalideció ligeramente, pues su blanca piel no consentía niveles de empalidecimiento demasiado notables. El gran maestre de la orden, que los había escoltado hasta la zona, pareció discretamente interesado en la conversación. —Triss Merigold —interrumpió—, he oído hablar mucho de ti. Mi nombre es Jacques de Aldersberg, gran maestre de la Orden de la Rosa Llameante. —¿Y qué opina el gran maestre de la represión que su orden ha causado entre los no humanos y que ha propiciado esta sangrienta matanza? —inquirió con acritud la hechicera. —La orden es muy grande. Es complicado evitar que brote alguna que otra mala hierba —se excusó Jacques—. Mas por eso estoy aquí, para asegurarme que se proceda con la mayor rectitud. Ahora, si me disculpan, he de tener unas palabras con su majestad. —¿Geralt? ¿Jaskier? —¿Es que ese tipo conoce a todo el mundo? —exclamó el bardo cuando el gran maestre se hubo retirado. No me da buena espina. No soy capaz de sentir su magia. Debe ser un hechicero realmente excepcional y disciplinado —confesó Merigold. Esto retomó el tema Geralt, que había dispuesto de este breve interludio para tratar de justificar la ausencia de Alvin, aunque sin demasiado éxito. Dejé a Alvin con Jaskier y, bueno, hubo una toma de rehenes y una matanza y, bueno, desapareció. Los ojos de la hechicera ardieron como un odre de aguardiente lanzado contra la lumbre. —¿Así que habéis perdido al niño? —espetó con voz tan severa que detuvo el intento de fuga disimulada del bardo. Jaskier sujetaba su sombrero entre sus manos con la cabeza gacha, como acostumbraba a hacer cuando trataba de suscitar la compasión de su interlocutor ante una situación que, en la mayoría de ocasiones, era claramente culpa suya. —Seguro que aparece Triss. No puede haber ido muy lejos. —¿Eres idiota, Jaskier? —repuso iracunda—. Es un descendiente de la antigua sangre. Literalmente puede estar no solo en cualquier lugar, sino en cualquier época o universo. Con razón no soy capaz de percibir su presencia. —Lo lamento, Triss —se excusó el brujo—. Solo espero que no tengamos que lamentarlo todos —sentenció tajante—. Prepárate, brujo. No creo que el rey tarde demasiado en hacerte llamar. —¿A mí? —Brujo, su Alteza requiere de tus servicios —anunció entonces el burgomaestre Belerath. Geralt tragó saliva. —Aquí está su majestad. El rey Foltest, ataviado con su uniforme de guerra, no porque lo utilizase para luchar, sino porque era el que acostumbraba vestir mientras otros luchaban por él, se giró con mirada fría y regia hacia Geralt. —Parece que los informes no mienten, brujo. La maldición de Hada ha regresado. Ha vuelto a convertirse en Estrige. Han aparecido dos cuerpos prácticamente irreconocibles junto a la antigua cripta. Un escalofrío recorrió la espalda del albino al recordar el ominoso sueño que tuvo durante el viaje de regreso. También recordó angustiado cómo se vio forzada a romper el amuleto protector que la princesa portaba desde aquella fatídica noche en que casi muere rompiendo la maldición de la pequeña. —Ya sabes lo que quiero que hagas —habló nuevamente el rey—. Y si no logras contener la maldición, entonces haz lo que sea necesario. El rey bajó ligeramente la mirada. No es que Geralt estuviera exultante con la ardua tarea de enfrentarse nuevamente a una Estrige. Sin embargo, lo que le acuciaba en aquel instante era averiguar un modo de cruzar las violentas calles de la capital sin morir en el intento. Probablemente tendría que repartir alguna que otra correctiva cuchillada durante el trayecto,
de modo que afiló su hoja, aseguró sus pertrechos y abandonó la fortaleza. Las llamas arañaban el cielo nocturno de la antigua Uishima. Las nubes se nutrían amenazantes, presagiando tétricas lluvias de sangre. Los gritos ensordecedores, suavemente sofocados por gráciles deslizamientos de acero sobre el cuello, entornaban la sinfonía de la destrucción y el fratricidio. Un hombre, un trozo de hombre al menos, dibujaba una estela carmesí a su paso, sin dar paso alguno ya a su ausente pierna. «El monstruo», murmuró. «En el campanario», fueron sus últimas palabras. La brutalidad exacerbada impresa en el casi desmembrado cuerpo hizo sospechar a Geralt sobre la más que posible indecorosa actuación de la Strige. Plata en mano, surcó fugaz las calles y las llamas hasta llegar a la imponente torre. En torno a la zona, la multitud se congregaba con la vista alzada hacia el cielo. Más entre los curiosos que entre los aterrados, Geralt distinguió un rostro familiar. «Kalkstein», llamó el brujo. «¿Qué está ocurriendo?» El alquimista señaló con su dedo hacia la cima del campanario. El brujo agudizó su mirada. No era la Strige, pero sin duda se trataba de un monstruo. Una criatura similar a un fornido hombre salvajemente jorobado por un putrido espinazo que parecía querer huir a toda costa de su dueño se alzaba sobre los escombros de la capital. La muchedumbre rompió despavorida formación al instante, en el momento en que la bestia saltó desde las alturas portando en su mano un gigantesco espadón que era capaz de blandir con la ligereza de un cuchillo de cocina. La criatura no solo era fuerte, era extraordinariamente ágil y veloz, tanto como Geralt. Las espadas chocaron, una, dos veces. El albino se escurrió por bajo el tajo horizontal para impactar la plata contra el monstruo, pero no surtió el efecto esperado. Aquello no era un monstruo como tal, era, o más bien fue, humano, igual que Geralt. No había tiempo para enfundar. El brujo soltó sin vacilar la argentea hoja y sacó su segunda herramienta, la de cazar personas. Por suerte para él, la criatura solo contaba con innegables capacidades sobrehumanas, no con la experiencia en esgrima que se inculca en las fortalezas de los brujos. Logró desequilibrar al impetuoso asaltante con una finta y colocarse a su espalda para atravesar perpendicularmente su abultada cerviz, desencadenando un violento estallido de sangre hacia las alturas, desafiando a la gravedad como una fuente de viscoso y nauseabundo fluido. «Un mutante», apuntó Kalkstein, observando con curiosidad el cuerpo yacente a los pies del albino teñido de un rojo tan oscuro que apenas podía considerarse rojo. «Es como aquellos sabuesos que nos atacaron en el puente el día que nos conocimos». «Las hierbas de los brujos», indicó Geralt recobrando el aliento. La calma duró poco. Desvelándose a través de las llamas, un comando Scoia'tael se aproximaba a su posición, pero sus planes se vieron truncados por una inesperada explosión a su diestra. El muro de una casa saltó por los aires, aplastando con sus cascotes el durísimo cráneo de uno de los enanos que componía el comando. De entre el polvo y el humo se alzó la pesadillesca visión de otras tres criaturas como las que el brujo acababa de despachar. Sin embargo, y más aterrador si cabe, los tres mutantes portaban pesadas corazas con el emblema de la rosa llameante. ¿Están convirtiendo a los caballeros? «Tenemos que salir de aquí, Geralt», apremió Kalkstein. «Ven, nos refugiaremos en el hospital de campaña». Ambos corrieron por las hediondas calles del campo de batalla de la capital, saltando por sobre las brasas y los cuerpos, por sobre elfos y caballeros, por sobre los últimos escombros del sentido común. Alquimista y brujo irrumpieron atropelladamente en el edificio en que se apilaban los camastros repletos de heridos. La mayor parte del personal de San Levioda se había trasladado a la zona y no daban abasto tratando tanto a un bando como a otro. Sani, junto con la simpática sacerdotisa ya de sobra conocida por Geralt, volaba por la sala con vendas, suturas y alguna que otra infortunada extremidad inevitablemente descartada. «Geralt, Kalkstein», se sorprendió la doctora de rojos cabellos. «¿Estáis heridos?» «No más de lo normal», respondió el brujo. «Allá afuera hay cosas espeluznantes, pero este sitio tampoco se queda corto». «Prepararé unos sedantes», dijo Kalkstein arrimando el hombro. «¿Yo puedo ayudar en algo?», ofreció también el albino. «No lo sé», respondió muy atareada Sani. «De momento no he visto ningún monstruo por aquí». Aquello cambió pronto. La puerta del edificio se abrió con un golpe seco. Un comando de ardillas armados hasta los dientes accedieron al interior. La sacerdotisa salió a su encuentro. «Bienvenidos al hospital de campaña del santuario de Melitele. Por favor, les rogamos que depongan las armas». Una daga cruzó el aire. La sacerdotisa cayó de rodillas, manando sangre a borbotones a los pies del elfo. Se hizo el silencio. «Ha llegado a mis oídos que aquí se está atendiendo a los Dwayne que tanto nos afanamos por matar. Eso no está nada bien», dijo el verdugo de la joven con tono amenazante. «Esto es un hospital», exclamó Sani iracunda y sin ningún tipo de miedo. «Aquí atendemos a todo el mundo». «Me temo que no».
El elfo se detuvo sorprendido, pues al tratar de echar mano nuevamente a su daga descubrió que no había daga, ni mano, la cual yacía sangrante en el suelo de madera junto a la que sería su última víctima. Los amarillos ojos de gato de un brujo enfurecido fueron lo último que los miembros del comando vieron antes de yacer despedazados por la hoja de Geralt. Su líder, exento de mano y paralizado por el terror, los vio morir salvajemente de uno en uno. Pero cuando se disponía a dar el golpe final, el muro saltó por los aires, sepultándolo entre los escombros. El brujo apenas tuvo unos segundos para reaccionar, dando un potente salto hacia atrás para evitar las rocas y el fuego. Entre las ascuas, una horrenda visión. Los caballeros mutantes entraron en escena. «Hay que salir de aquí», vociferó Geralt. «No podemos abandonarlos», espetó Sunny. «No podrás salvar a nadie si estás muerta», repuso el albino. «Los druidas están acogiendo a los refugiados a las afueras», indicó Kalkstein. «Dirigíos al antiguo cementerio, atravesad los muros derruidos y los encontraréis en la cueva al pie del río». «¿Y qué vas a hacer tú?», inquirió el brujo. «Distraerlos», respondió Kalkstein lanzando sin previo aviso un potente explosivo contra los asaltantes. «Daos prisa». El alquimista huyó a través del derruido muro. A medida que la persecución se alejaba, solo podía distinguirse el eco de un montón de explosiones y muchas, pero que muchas maldiciones. Shani estaba en shock. Los callejones olían a muerte y cenizas. Las sigilosas sombras recorrían los tejados, cayendo como aves de presa sobre los monstruosos caballeros. Los cuerpos se agolpaban en las calzadas, manjar de ensueño para los necrófagos que emanaban a borbotones a través de los derruidos muros del cementerio. Enormes graves asomaban sus espinadas testas en busca de carne muerta. Los agudos colmillos de los Garkains relucían con el escarlata brillo de la sangre. Las estacas semicalcinadas y los virotes apenas podían contener los agresivos envites de la horda que indiscriminadamente devoraba lo muerto y mataba lo vivo. El brujo se encomendó a Aeronsig, su hoja de plata, para abrirse camino por entre las filas de salvajes carroñeros. Sunny lo seguía lo más cerca posible, pues su don era el de conservar la vida, no el de destruirla. No así el de Geralt, que debió dar muerte al menos a 30 de aquellas bestias antes de alcanzar las incipientes aguas del río. Aunque para su desconsuelo el deceso de la treintena no fue suficiente para aplacar el ímpetu combativo y devorador de las criaturas, que aún pisaban los talones de la desdichada pareja. «¡Salta!», exclamó el brujo al verse acorralados junto al filo del promontorio. Sunny estrechó fuertemente su mano. Él le respondió con igual firmeza para transmitir seguridad a su dubitativa amiga, y entonces saltaron. La tierra blanda y enfangada de la orilla amortiguó notablemente la caída. Aún así, la doctora parecía sufrir molestias en su tobillo. El brujo se incorporó, rodilla en tierra, sirviéndose de su hoja como apoyo. Al levantar la vista, la oscuridad desveló un atroz espectáculo. Bloodsuckers, suficientes como para llenar un carro. «Otra vez no», lamentó para sí el brujo. El dantesco desfile de sanguijuelas del tamaño de un infante se aproximaba a paso lento pero implacable, chapoteando hacia el albino y su lesionada compañera. La espada de Geralt apuntaba desesperada hacia una veintena de oponentes que dejarían un venenoso rastro de gaseosa putrefacción en caso de recibir la más mínima laceración. La situación era desesperada, suficientemente desesperada como para que un refulgente brillo en el cielo nocturno supusiera un alivio más que una preocupación. Peor no puede ser. Las llamas llovieron sobre las criaturas, consumiendo todo rastro de tóxico efluvio en el mismo momento en que entraba en contacto con el purificador abrazo del fuego redentor. Una vez más, Jax de Aldesberg hizo su providencial entrada. Toda criatura que no hubiera ardido se apresuró a abandonar la zona, dejando vía libre en el camino del brujo y la doctora, que apoyada sobre el hombro de Geralt y con bastante dificultad logró por fin alcanzar el refugio de los druidas. Sus heridas no debían de ser demasiado graves, pues en apenas unos minutos ya se encontraba atendiendo a los refugiados que llegaban desde la calcinada capital. Mientras tanto, el brujo conversaba con el gran maestre, que tenía jugosa información para él sobre el paradero de la princesa Strige. Ha anidado, por así decirlo, en la cripta del cementerio alto, el antiguo, esa colina repleta de lápidas que se erige a las afueras. Aunque intuyo por tu rostro que ya conoces el lugar del que hablo, dijo Jax. Así es, respondió Geralt rememorando su encuentro con la princesa hace años en aquel mismo lugar, así como un sueño que tuvo durante el regreso a la capital, el cual creyó que se trataba de una remembranza y no de un aciago presagio. He de ponerme en marcha. Debo actuar antes del alba, declaró el brujo saliendo de la cueva. Allí se erigía, tan imponente como desvencijado,
tan temido como olvidado, el viejo alcázar, en desuso desde los infames incidentes acaecidos durante la tierna infancia de su majestad la Estrige, nacida del incesto cometido por Foltes y su hermana Ada. Su vástago del mismo nombre fue maldecida al nacer por el traidor Ostrid, enamorado en secreto de la difunta. El resultado, la niña convertida en una bestia devoradora de gente que aterrorizó las noches de Wishima durante años hasta que el brujo Geralt de Rivia llegó para lograr romper su maldición, consiguiendo que el monstruo permaneciera fuera del sepulcro donde debía refugiarse antes del primer canto del gallo. El conjuro se rompió en parte, librando a la pequeña que tornó nuevamente a su natural forma de joven prepúber. Sin embargo, el cazador cometió un fallo y se acercó a ella demasiado pronto, pues aún conservaba una afilada garra de estrige y un mortal instinto asesino que por poco no le cuesta la vida. Lograron salvarlo en última instancia, antes de conducirlo al santuario de Melitele, donde la madre de Neneke cuidó de él hasta que pudo regresar a los caminos. También le ayudó a confeccionar un amuleto para mantener a raya una posible recaída de la princesa, pues las maldiciones innatas arraigan de un modo especialmente inoportuno. Ese mismo amuleto que la princesa había portado durante todos estos años y que el brujo se vio obligado a quebrar para activar el artefacto de Kalstein y huir de una inminente ejecución. ¿Habría propiciado él mismo la recaída de la princesa? No estaba seguro. Ya era casi medianoche, el momento en que la bestia abandonaba su sepulcro en busca de alimento. Para deshacer el embrujo, Geralt debía repetir la proeza llevada a cabo varios años atrás y lograr mantener al monstruo fuera de su cubil hasta el alba. ¿Recordaría a Ada en su forma de estrige su anterior enfrentamiento? ¿Y si la princesa no caía esta vez en las tretas del brujo? Aún así, había que intentarlo. En caso de verse amenazada su vida, al menos podría defenderse, pues el propio rey en persona había ordenado la ejecución de la homicida abominación si no podía deshacerse el maleficio. Wizima ya tenía suficientes problemas de los que preocuparse como para vérselas con un monstruo sediento de sangre. El albino recorrió los lóbregos pasillos de roca. El aroma estanco del moho y la humedad traían recuerdos a su mente a cada paso. La terrible cicatriz con forma de garra de estrige que deformaba su cuello parecía palpitar a medida que se aproximaba al corazón de las tinieblas. Un último recodo y allí estaba, el macizo sepulcro en que Geralt tuvo que atrincherarse aquella ciega noche, alojando como era habitual a su legítima propietaria. Un fuerte golpe hizo saltar la losa superior del féretro. Los dedos largos y de afiladas garras de su majestad asomaban funestos de su interior. El demacrado rostro de la devoradora de hombres reveló su prominente mandíbula repleta de afilados colmillos listos para despedazar cualquier tejido que se cruzara en su camino. Sus ojos pequeños y enrojecidos se clavaron en los de Geralt. Entonces rugió de rabia. Podía ser que recordase su último encuentro con el albino, o que simplemente fuera una agresiva bestia homicida. Sea como fuere, Geralt no tuvo otra opción que correr por los lóbregos pasillos de la cripta, esquivando con ágiles brincos los restos de los infortunados convidados a los nocturnos festines reales. El plan era alejar al monstruo todo lo posible y ocupar su lugar en el interior del sepulcro, vedando la entrada a la bestia hasta la llegada del amanecer. Entonces su desenfrenada carrera lo condujo a un corredor sin salida. El brujo se tornó, enarbolando su hoja de plata en dirección al acceso velado por la más siniestra oscuridad. No vio nada, no oyó nada. ¿La Estrige le había perdido la pista? De ser así, la princesa habría visto muy reducidas sus facultades predatorias desde su último encuentro. Algo húmedo y espeso impactó en el cuello del cazador, que se llevó inmediatamente la mano a la zona para comprobar la procedencia del fluido. Vaya, se lamentó el brujo alzando su mirada hacia el arqueado techo de roca, donde contempló con espanto a la corpulenta abominación encaramada mediante sus garras y salivando incontrolablemente sobre el empapado cuello de su albina presa. La mole de dientes y garras afiladas como dagas se dejó caer sobre Geralt, que en un acto reflejo conjuró la primera señal que sus dedos fueron capaces de articular. Por suerte para él, la fuerza del empuje de Art lo lanzó despedido al lado opuesto de la sala, aunque perdiendo por el camino su espada y golpeándose fuertemente en la cabeza. Sus blancos cabellos adquirieron paulatinamente el mismo tono rojizo que los de la princesa a causa de la sangre que emanaba de su maltrecha nuca, pero no había tiempo para el dolor. El monstruo que había ido a impactar contra los cascotes de la derruida estancia salió como una violenta exhalación, galopando en dirección al confuso cazador de bestias,
que tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para impactar su bota desde el suelo contra el pecho de la estrige y lanzarla por encima de sí, derribándola de nuevo, pero sin menoscabar en absoluto su ímpetu homicida. No podía seguir enfrentándose cuerpo a cuerpo a aquella salvaje bestia. Debía correr hacia el sepulcro, encerrarse en él y rezarle a quien fuera para que la losa aguantase sellada hasta el alba. Comenzó entonces una nueva persecución en dirección opuesta. Un brillo de esperanza destelló en los gatunos ojos del albino cuando alcanzó el corredor de la princesa. Allí estaba, el duro y frío sepulcro de roca mohosa que a ojos del entonces desesperado brujo lucía como el más cómodo de los lechos en que pasar la noche. Pero el regocijo de Geralt pronto se tornó preocupación. Era indudable que aquella bestia recordaba lo ocurrido durante su último encuentro, pues había tenido la precaución de alejar la losa que sellaba su yacija. El cazador oteó desesperado por la estancia en su búsqueda, hasta que la halló apoyada tras una gran columna, pero arrastrar aquella pesada roca hasta el lecho tomó demasiado tiempo a Geralt, que contemplaba desalentado a la bestia protegiendo su cubil. Desarmado y frente a frente ante un feroz depredador, el brujo debió servirse de su pétreo escudo para cubrirse de las aviesas acometidas brindadas sin compasión por su majestad. Detuvo un zarpazo tras otro, alzando a duras penas la pesada losa que resistía estoica a los impactos. ¿Qué posibilidades había de aguantar hasta el amanecer? Ya no debía quedar mucho. Siempre y cuando él estuviera en posesión de la tapa del féretro, el monstruo no podría refugiarse del incipiente albor y la maldición se rompería nuevamente. O lo consigo o me mata en el intento. La suerte está echada, dijo Geralt para sí mientras continuaba deteniendo dentelladas y zarpazos. Cada golpe se sentía doloroso y contundente. El brujo estaba seguro de que sus brazos estaban sufriendo más aquellos golpes que la propia roca. Pero el monstruo también parecía cansado de golpearse una y otra vez contra la losa que lo separaba de su cena, ya casi desayuno. Y entonces ocurrió. Entumecido y exhausto, el brujo sintió cómo la bestia dejaba de golpear su improvisada égida y comenzaba a tirar de ella, como si buscara desesperadamente recuperarla. Por suerte, Geralt, habiendo previsto el cambio de intenciones de su Alteza, se había anclado a la columna mediante una gruesa cadena que acostumbraba a portar en torno a su brazo. La criatura sin duda empezaba a advertir el fin de la noche y buscaba desesperadamente ocupar su refugio. Los tirones fueron en aumento, después febriles golpes de desesperada ira, luego fueron perdiendo fuerza, y al final los brazos casi inertes del albino soltaron por fin la roca, derrumbándose en el suelo junto a la desnuda y magullada princesa Ada. Ambos yacían inconscientes mientras los primeros rayos de sol abrazaban sus exangües cuerpos tras la más infame noche de pasión. Despertaron casi a mediodía. Geralt frotó perezosamente sus ojos. Cuando se adaptaron a la claridad de la sala, pudo vislumbrar la ruborizada figura de la joven que trataba de cubrir su desnudez con sus delgados brazos. El brujo se apresuró a ofrecerle los maltrechos restos de su jubón severamente maltratado por ella durante el transcurso de la contienda. Más tranquila y abrigada, Ada habló por fin. De Wet fue lo primero que salió de sus labios. Me utilizó y quiso deshacerse de mí, desencadenando nuevamente mi maldición. El rostro de la princesa se congestionó con un gesto de ira, casi tan aterrador como su rostro de estrige. Es un alivio, confesó Geralt. Casi llegué a pensar que destruir el amuleto había provocado vuestra recaída. Eso no ayudó, desde luego, respondió ella con mirada severa. Pero fue cosa de la salamandra esa. Me llevaron hasta sus laboratorios en la antigua mansión y me inyectaron no sé qué veneno. Después de eso solo recuerdo el hambre y las ganas de matar. Ha sido horrible, Geralt. No es lo mismo nacer estrige y no conocer otra vida que perder tu humanidad. La otra vez actuaba por instinto. Era un animal, un depredador. Esta vez, sin embargo, era como una adicción. Geralt se sentó junto a la joven y pasó su brazo por sobre su hombro, acercándola a él con un gesto casi paternal. Ella se acurrucó junto al hombre al que ya había tratado de quitar la vida en al menos 3 ocasiones y que a pesar de ello no dejaba de salvar la suya. «Quiero matar a De Wet», susurró suavemente. «Me parece bien», respondió el brujo. Cuando se hubieron repuesto por completo, dejaron finalmente la antigua cripta y se dirigieron colina abajo, en dirección a la cueva donde los druidas, junto a Sani, atendían a los refugiados que huían del polvorín en que se había convertido las calles de la ciudad. Allí proporcionaron ropa y cuidados a su majestad, y para regocijo del brujo también se dejó caer el alocado alquimista Caxtei. «Me alegra ver que aún vives», dijo Geralt.
No es la primera vez que tengo que huir por las calles de la ciudad lanzando explosivos a hombres armados, ni creo que sea la última, respondió Kalkstein sin ningún atisbo de broma en sus palabras. Geralt no tuvo duda alguna sobre la veracidad de sus declaraciones. Ada me ha hablado de una especie de laboratorios situados en una antigua mansión en las afueras. Es, si no me equivoco, el actual cuartel de la Salamandra. ¿Has oído algo sobre un lugar así? Eso sería conveniente para la trama, ¿no es cierto? Respondió Kalkstein. Nos ahorraría bastantes rodeos, sí, admitió el brujo. En ese caso sí, da la casualidad de que sé exactamente dónde se encuentra ese lugar, o al menos eso creo. Intuyo que se trata de la vieja mansión de la colina alta. La habrás visto desde el cementerio. Debes rodear toda la zona del Camposanto y dirigirte en dirección a la ciénaga. Es el camino por el que vinieron los druidas. En lo alto de los acantilados verás la mansión, no tiene pérdida. Muchas gracias, Kalkstein. Si durante la incursión encuentro algo que burbujee o que parezca peligroso y explosivo, te lo traeré. Nunca viene mal una buena sustancia altamente inestable, dijo sonriente el alquimista. Geralt emprendió la marcha enseguida, antes de que la escurridiza banda se escabullese de nuevo entre sus dedos. Recortada su silueta por el sol, se erigía imponente la antigua mansión de la colina, cuasi inexpugnable baluarte desde el que Yavez y sus huestes controlaban el terreno. Sin duda la habrían visto llegar por los enfangados caminos, pero no importaba. Tarde o temprano el taimado hechicero cerricano se quedaría sin lugares en los que esconderse. El brujo ascendió por las empinadas pendientes que subían por el lateral del escarpado terreno. A su paso salieron varios centinelas al servicio de la banda. Sin embargo, el diestro espadachín no tuvo demasiada dificultad para despachar a un puñado de maleantes de poca monta. La dificultad llegó cuando alcanzó los jardines aledaños a la residencia. Un monstruo se plantó ante él, uno de esos horribles monstruos creados al igual que los brujos, mediante crueles y antinaturales mutaciones. Un monstruo cuyos ojos Geralt había contemplado antes, y también su garfio, la abominable forma mutante de Rayla la Blanca. El engendro parecía acordarse del brujo, sin embargo no era capaz de articular palabras coherentes. Únicamente balbuceaba y gruñía, como si su cerebro hubiera recibido la peor parte del proceso metamórfico. La otrora capitana de la orden empuñó dos grandes y rumbrosas espadas flamígeras, enarbolándolas hacia el albino como si se tratara de dos ligeros cuchillos de mesa. Cada una de aquellas herramientas de destrucción contaba con no menos de 1,5 metros de hoja afilada, sucia y retorcida. La descarga doble fue brutal. El brujo ni se planteó detenerla. El enfrentamiento le recordó a su duelo en la ciénaga con aquel pobre contrabandista desdichado de la salamandra. Sin embargo, la potencia que los mutágenos concedían a la guerrera no tenía nada que ver con aquel torpe contrincante. El brujo sabía que si alguno de esos golpes lograba impactar, se acabó. Cualquiera de aquellos tajos podía separarlo en dos partes como si fuese de papel. Pero no todo era fuerza bruta. Geralt era ágil y veloz. Los brujos no son solo mutantes. Son espadachines inmisericordiamente entrenados. Una vez sobrevivida la mutación inicial, los jóvenes aprendices debían enfrentarse a diario a implacables circuitos de obstáculos que acababan en muchas ocasiones el trabajo que los venenos no habían logrado terminar. Cada brujo adiestrado y en edad adulta era un auténtico milagro, una perfecta síntesis entre capacidades físicas y habilidad adquirida. Un objetivo muy difícil de abatir para la rabiosa guerrera que lanzaba una acometida tras otra a ras del brujo, el cual continuaba esquivando y buscando el hueco en la defensa de su adversaria. La lluvia de tajos dificultaba el acercamiento. Rayla se había convertido en una grotesca picadora de carne, y lo peor de todo era que su ímpetu no parecía menguar, mientras que las fuerzas del brujo mermaban a pasos agigantados a pesar de la cantidad de tónicos venenosamente reconstituyentes que había tenido que ingerir para recuperar su integridad tras la acalorada noche en compañía de la Estrige. La acometida frontal había sido descartada hacía tiempo, mientras que el flanqueo estaba bien guardado por parte de la Blanca, que fue una avezada mercenaria antes de la transformación. La única opción plausible parecía ser un acercamiento aéreo. Geralt comenzó a retroceder sutilmente, sin llamar la atención, pero dejando que Rayla ganase terreno, haciéndola creer que este hecho se debía al ímpetu de su asedio y no a la búsqueda de oportunidad por parte del brujo, que continuó con su estrategia durante unos minutos hasta que se encontró de espaldas al muro, exactamente donde él quería estar. El albino se dio la vuelta sin vacilar, dando la espalda a su contrincante y saltando hacia la pared de roca para, una vez en el aire, impulsarse con sus dos piernas hacia atrás.
Entonces, mientras sobrevolaba la cabeza de su adversaria y antes de que ésta pudiera alzar sus dos curvados espetones para ensartarlo como una brocheta, el brujo giró en el aire, dando una voltereta hacia atrás, segando como una afilada hélice el cráneo de Rayla, separándolo en dos repugnantes y desiguales mitades que cayeron al suelo empapadas por el furioso torrente de sangre negra y espesa que abandonó su cuerpo inerte. El brujo limpió su rostro y se adentró tras los muros de la mansión, dejando a su espalda los restos de aquel ser que ya hacía tiempo dejó de ser Rayla la Blanca. El lugar parecía abandonado desde el exterior, si no tenemos en cuenta las patrullas de bandidos armados hasta los dientes, claro, pero la puerta principal estaba bloqueada por los cascotes de la parcialmente derruida entrada. La mayoría de los ventanales lucían quebrados o sellados con tablones y no percibía actividad alguna en el interior. Unos murmullos pusieron en alerta al brujo, que se apresuró a ocultarse tras el destartalado muro cubierto de musgo. Las voces parecían provenir de unas pequeñas escalinatas de piedra que se internaban a través del lateral de la propiedad. Todo apuntaba a que aquel era el acceso a los sótanos de la casa. Un par de centinelas asomaron entonces sus aviesos rostros. Habría sido muy sencillo para el brujo matarlos en el acto, pero ni siquiera lo consideró necesario. Ya no daban ni experiencia, así que se escurrió tras ellos y penetró en la base de los bandidos. El verdadero entramado de aquel lugar se encontraba en los lóbregos sótanos de la mansión abandonada. Kilómetros de corredores penetraban como agujas en la roca de la colina, conectando varias plantas de oscuros túneles excavados en la tierra. Las formaciones rocosas aún visibles en los muros delataban un antiguo sistema de cuevas naturales que habían sido reaprovechadas para ocultar los turbios experimentos de la banda. Las setas Sewan resplandecían como pequeños candiles a lo largo de las galerías mal iluminadas por escasas antorchas. El brujo se topó entonces con unos barrotes, tal vez una antigua mazmorra dedicada a infames torturas, pues nadie podría escuchar los gritos del desdichado que tuviera la mala fortuna de acabar en aquel lugar. «No te rindes, ¿eh?», dijo una petulante voz que surgía por entre las columnas de una amplia sala. «¿La extrema cabezonería es también producto de las mutaciones?». «Hola, Yavez. ¿No deberías de estar ya conjurando un portal para huir como una rata?», saludó irónico el brujo. El comentario pareció molestar al hechicero, que borró de golpe la taimada sonrisa de su rostro. «Esta vez no será necesario», declaró severo. «Te presento a mi mascota». Yavez dio unos golpecitos en los barrotes y toda la sala comenzó a temblar. «Me cago en la puta», exclamó Geralt retrocediendo mientras Yavez abandonaba la estancia. Una enorme criatura insectoide hizo su aparición derribando todo a su paso. El monstruo, recubierto por un durísimo caparazón óseo, parecía el vástago hormonado de una araña y un cangrejo gigantes. Un Koshchei. Un monstruo terrible capaz de arrasar con una aldea entera en cuestión de minutos. Pocos habían logrado enfrentarse a uno y salir victoriosos, aunque lo que el brujo no sabía era que entre esos pocos se encontraba su madre, Visena. Seguro que hubiera deseado conocerla lo suficiente como para que le explicase cómo diantres iba a enfrentarse a aquel amasijo de huesos blindados. El cazador desenfundó su plata sin mucha esperanza. Era más que probable que al impactar contra aquella coraza no saliera muy bien parada. Tal vez no se rompiera por tratarse de Ironsig, la hoja de la dama del lago, pero desde luego que aquel bicho no le iba a hacer ni cosquillas. Tocaba correr. Geralt buscó atravesar los más estrechos recovecos del laberíntico entramado de corredores, pero la bestia no parecía tener demasiado inconveniente en derribar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, lo cual incluía muros, columnas y algún que otro bandido despistado. «Al final se nos viene encima la mansión entera, su puta madre», maldijo para sí Geralt. La persecución los llevó hasta lo más profundo del laboratorio, pero no de las cuevas, pues la amplia sala se encontraba completamente rodeada por un insondable abismo, tan profundo que no podía distinguirse el fondo. En aquella estancia aguardaba Yavez, expectante y con una cruel sonrisa en su rostro, sin perder detalle del violento asedio al que el brujo estaba siendo sometido. Pero no todo estaba perdido, porque en aquel momento desesperado llegó el más inesperado de los refuerzos. Una figura ágil y grácil saltó con una pirueta sobre el Koshchei que estaba a punto de abalanzarse sobre el albino y clavó sin vacilar una destartalada hoja de plata por entre las óseas placas del monstruo, haciéndolo enloquecer de dolor, pero apartándolo de su inminente presa. «Berengar», reconoció Geralt. En su lastimero forcejeo el monstruo retrocedió, derribando gran parte del equipo del hechicero que observaba rabioso la escena. «Salta», ordenó Geralt cuando ambos contendientes ya se encontraban circundando el filo de la plataforma.
Su compañero de gremio atendió a su petición y, soltando la espada que le había devuelto durante su último encuentro, abandonó el lomo de la bestia y se situó junto al albino. «¡Art!», espetó entonces Geralt, y ambos brujos lanzaron la potente señal telequinética combinada para derribar al monstruo y desterrarlo al abismo. «Malditos mutantes impertinentes», vociferó iracundo Javed. «¿Sabéis acaso cuánto cuesta realizar el ritual para invocar un Koshchei?». El hechicero enarbolaba dos gigantescas mazas repletas de púas en el aire, imbuidas por si fuera poco por abrasadoras llamas. Pero eran 2 contra 1. Ambos brujos empuñaban su acero y se movían ágilmente en torno a Javed, que se defendía indudablemente bien. Era innegable que a pesar de todas las veces que había escapado, se trataba de un guerrero formidable, capaz de plantar cara a 2 diestros espadachines mutantes. Entonces la cosa se torció, pues de pronto se igualaron las tornas cuando, tras un ominoso estrépito, el Koshchei, muy maltrecho y quebrado, regresó de las profundidades para auxiliar a su amo. La criatura pilló por sorpresa a Berengar, que apenas pudo esquivar el envite, mas lo que no fue capaz de esquivar fue el terrible golpe de Javed, que impactó con horrible estruendo contra el cráneo del brujo, salpicando el sonriente semblante del hechicero de roja sangre. La escena era espeluznante, pero la rabia que bullía en las entrañas del albino era, si cabe, más aterradora aún. Se abalanzó implacable contra el cerricano, propinando un tajo tras otro a una velocidad sobrehumana. Su sorprendido adversario retrocedía, tratando de bloquear y esquivar los cortes, no siempre con éxito. Cuando por fin se encontraba surcado de incisiones junto a su homicida mascota, casi quebrada por completo por su reciente caída, Geralt embistió con todo, empalando con su espada al hechicero contra el cráneo expuesto del monstruo y dejando caer la macabra brocheta por el abismo. Geralt se dejó caer sobre el suelo, donde yacía inerte y desfigurado el rígido cuerpo de Berengar. El albino tomó su espada de acero en sustitución de la que había caído al abismo. «Al menos encontraste tu propósito antes que tu final», pensó, buscando una tela que le sirviera para envolver los mortales restos de su compañero caído. Al escudriñar la estancia, el brujo se topó con algo que atrajo su atención. Una carta dirigida a Javed y marcada con nada menos que el sello de la Orden de la Rosa Llameante. «No consentiremos más contratiempos. Tus enfrentamientos con el brujo Geralt ya nos han costado demasiados recursos. Si no nos aportas resultados pronto, puedes dejar de contar con el apoyo de la Orden. Seguro que el rey no haría preguntas si erradicamos a toda tu banda. Antes, al contrario, apuesto a que se mostraría altamente agradecido. Exigimos que los supersoldados estén dispuestos y funcionales antes de mi llegada a la capital. De no ser así, nuestro acuerdo quedará rescindido. Atentamente, Jacques de Aldersberg, gran maestre de la Rosa Llameante». Así que esa era la verdad. La Orden había estado tras la salamandra todo este tiempo, financiando sus crueles experimentos para la creación de supersoldados mutantes. El gran maestre no había acudido a la capital para sofocar las revueltas, sino para reunir a sus monstruosas huestes. El albino planeó su siguiente paso: recoger a la princesa y presentarla ante su padre para dar por finalizado el contrato. Pero antes de irse, Geralt eliminó los últimos rastros de los secretos de los brujos sustraídos de la fortaleza de Kaer Morhen, dando así por terminada su misión. Después cargó el cuerpo de Berengar al hombro y dejó atrás el laboratorio. La noche se le echó encima. La luz de las llamas de la lejana Wishima se reflejaban tenuemente en las aguas. No sería prudente recorrer aquellos caminos a tientas. Lo mejor sería esperar al alba. Sin embargo, aquel parecía un lugar tan bueno como cualquier otro para dar reposo al cazador caído. Geralt juntó toda la leña aceptablemente seca que fue capaz de reunir y montó una rudimentaria pira, en la que colocó el cuerpo envuelto del brujo. Después la prendió, dejando que las llamas abrazasen los restos de su redimido camarada. El albino guardó vigilia, meditando frente al fuego, honrando su memoria, hasta que su luz se extinguió, tomando el relevo los primeros rayos del sol. Geralt reemprendió la marcha. De camino a la cueva de los druidas, donde dejó descansando a la princesa antes de aventurarse en los dominios de la banda, Geralt hubo de cruzar por un angosto camino, resguardado por 2 escarpados acantilados. El lugar perfecto para una emboscada, debió de pensar el traicionero de Wet, que junto a sus hombres cerró el paso al albino. «Has estado causando muchos problemas a la Orden, maldito mutante», espetó airado. «¿No podías dejar que su retrasada alteza siguiera arrancándole la garganta a la gente? O al menos haberla matado y ya está. No, San Geralt siempre tiene que ser ejemplo de honor y caballerosidad».
¿Los votos de tu orden no te comprometen a ser tú tal ejemplo?, preguntó el brujo. Oh, vamos, no seas ridículo. La orden es solo otro medio para alcanzar poder e influencia. A nadie le importan los malditos votos, salvo al bobo de Siegfried, claro, respondió el Nilfgaardiano. Ayer fue un día complicado. Tuve que matar a muchos monstruos y por si fuera poco enterrar a un amigo. No he dormido y cuando no duermo no estoy para hostias. Así que te aconsejo que cojas a tus hombres y te apartes de mi camino, advirtió calmadamente el brujo. No eres más que un embustero. De Wet no pudo terminar la frase. En cuanto el brujo vio que aquello solo se resolvería por las malas, no perdió tiempo. Lanzó una estocada contra el pecho de uno de los asaltantes. Inmediatamente después desclavó el arma y con una media vuelta cercenó el cuello del más próximo. Conart se quitó de encima a la pareja que amenazaba su retaguardia mientras despachaba a su siguiente objetivo. Caminando lentamente remató al que aún yacía en el suelo y arrancando la hoja de su pecho la llevó al corazón del que trataba de reincorporarse. Sin apretar el paso se situó junto al tembloroso de Wed, que sujetaba con más fuerza su esfínter que su espada. Geralt le propinó un puñetazo en la mandíbula y arrastrando al inconsciente caballero por los cabellos se lo llevó consigo, quedando así demostrado que, efectivamente, no estaba para hostias. El cazador llevó a su presa hasta las cuevas. Al entrar lanzó a un aturdido caballero a los pies de la princesa, que ya había recuperado un poco su color y energía habituales. Todo tuyo, dijo el brujo. Dewell levantó el rostro, compungido, pero aún desafiante y altanero. Hola, princesa. Estabas más guapa la última vez que te vi. Los colmillos gigantes te disimulaban la cara de idiota. En un arrebato de ira, Ada agarró un escalpero y se abalanzó sobre el hombre, pero Sani la detuvo en el último momento. Aquí no. Esto es un hospital. Por el amor de Melitele. Aquí salvamos vidas, no las quitamos. Llévatela, Geralt, ordenó la doctora con mirada severa. De acuerdo, pero creo que él necesita de tus servicios, Sani, respondió el brujo. Mira, tiene una fuerte contusión en la mandíbula, como si algún desalmado le hubiera propinado un buen puñetazo para que se callase. Además está la herida de la pierna. ¿Qué? Yo no veo ninguna lesión en la pierna, dijo Sani mientras observaba con atención. Sí, mira, justo ahí. El brujo señaló con su espada, y sin pensárselo dos veces la hundió en la rodilla del Nilfgaardiano, la cual crujió de un modo repugnante que pudo oírse incluso por sobre los aullidos de dolor del hombre. Sin duda necesitará atención médica. Lo dejamos en tus manos, Sani. Geralt tomó a Ada por el hombro y la condujo hacia la salida de la cueva ante la atónita mirada de la doctora. Y por cierto, intervino de nuevo Ada, cuando se recupere, si es que se recupera, ponlo a disposición de la guardia de la ciudad para su burocráticamente correcto proceso judicial y posterior ejecución. Y ambos se marcharon. El albino escoltó a la princesa hasta el palacio. Plena luz del día, las hordas de necrófagos y asaltantes eran bastante más manejables. Sin embargo, resultaba desolador observar los estragos de la batalla en las calles de la ciudad, al menos en los barrios pobres, pues a medida que se aproximaban a los jardines reales, tanto la seguridad como el cuidado del patrimonio temerio iban en aumento, hasta el punto de que mientras ascendían la escalinata de la residencia real, Geralt hubiera jurado que allí no se había producido disturbio alguno. Su Alteza la princesa Ada, anunció con ceremonia el paje. Y el brujo, añadió después con desgana. El rey Foltest no se encontraba solo. En torno a él se agolpaba su consejo de guerra, acompañados también por Vincent Mace, capitán de la guardia, y por otro rostro que Geralt reconoció, aunque nunca lo había visto en persona, el rey Radovid de Redania, el mismo que conversaba con la salamandra a través del espejo mágico en una de sus guaridas. Vaya, vaya, Geralt de Rivia, dijo el monarca redano. ¿No deberías estar despedazando bandidos? Le estaba contando a Foltest sobre nuestro último encuentro, cuando traté de valerme de esa banda de ineptos para contactar con la princesa. Pero al final, si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo, así que he venido hasta aquí para solicitar la mano de su majestad. Por suerte para el reino, tú ya te has ocupado de que dicha mano sea la de una mujer y no la de una bestia. Ada pareció molesta, aunque más por el comentario que por los planes de matrimonio. De Wet fue el culpable de mi recaída, comenzó sin más preámbulos la princesa. Además, Geralt ha encontrado evidencias de la cooperación entre la salamandra y la rosa llameante. El gran maestre Jax está en el ajo y es quien ha provocado toda esta epidemia de caballeros mutantes que asola las calles. No me extrañaría que las revueltas de los no humanos hayan sido orquestadas conscientemente por él. El rey Foltest pareció contrariado por la nueva información. ¿Tienes pruebas, brujo?, espetó áspero el rey.
No puedo enemistarme con toda la orden solo por unos rumores. La rosa llameante tiene gran influencia en todos los reinos del norte, e incluso algunas provincias de Nilfgaard. El brujo entregó la carta firmada por Jax. Ya veo, dijo el rey hojeando la misiva. Esto podría haberlo escrito cualquiera, brujo, incluido tú mismo. ¿Y por qué diantres iba yo a hacer eso? Replicó airado. Más respeto, mutante. Estás hablando con el rey de Temeria. Holte se puso en pie amenazante. Evidentemente no podemos cargar contra una personalidad tan ilustre como es Jax de Aldersberg solo porque un vagabundo venga a acusarlo de prácticamente todos los problemas del reino. El semblante de Geralt se contrajo de rabia. Mace lo advirtió rápido y actuó sin demora. «Andando, brujo, ya has oído a su majestad», dijo mientras empujaba al albino fuera de la sala. «¿Estás loco?», le espetó cuando se encontraron a solas. «Amenazar al rey. No creo que pienses enfrentarte a todo el ejército de Temeria. Y Redania, por lo visto». «Sabes tan bien como yo que esa carta es verdadera», repuso Geralt. «Bueno, no sé si es verdadera, pero de lo que sí estoy seguro es de que me puedo fiar de ti», dijo Vincent. «Sal de aquí, dirígete al cuartel de la Orden. Intentaré que mis hombres te allanen un poco el camino, pero poco podemos hacer. Las calles están incontrolables, incluso para la guardia de la ciudad». «¿Y por qué debería ser asunto mío solucionar los problemas de esta ciudad?», inquirió Geralt resentido. «Por la gente que tienes aquí. Tu hechicera, tu doctora, tu bardo, tu alquimista, tu capitán de la guardia». May sonrió. «Además, por lo que he entendido, el asalto a vuestra fortaleza se produjo por las ambiciones de la Orden. Supongo que una banda callejera como la Salamandra no se habría aventurado a asaltar una fortaleza de brujos si no hubiera en juego una jugosa cuantía. Así que bueno, si no quieres que se note cuánto te importan tus amigos, siempre puedes decir que lo hiciste por venganza. Suena mucho más duro». «Esta noche luna llena», dijo el brujo. «Si para entonces no he regresado, espero que a ese maestre le caiga encima un hombre lobo gigante». «Cuenta con ello», respondió risueño Mace. El brujo se adentró una vez más por las calles del polvorín temerio. El cuartel de la Orden, situado en el barrio de los Templos, cerca del cementerio y los catastróficos rescoldos de la posada del oso peludo, no se encontraba geográficamente lejos. Sin embargo, resultaría una ardua tarea abrirse paso por entre los asaltantes no humanos, los caballeros mutantes y los escombros del civismo. La mitad del suelo eran ascuas, casi cenizas. El aire pavesas incandescentes con el sutil aroma de la carne quemada, de la inocencia perdida y el fratricidio. ¿Será que no hay más allá de estos muros hombres y monstruos que amenacen la ciudad, y aún así deciden matarse entre ellos?, pensaba el brujo mientras recorría los sucios adoquines de los barrios bajos. «Alto ahí, Geralt», ordenó un caballero de reluciente armadura sacando al brujo de sus devaneos. El albino levantó el rostro e identificó de inmediato a su interlocutor. «Siegfried, no te había reconocido entre todo ese masijo de hierros. Necesito llegar al cuartel de la Orden». «¿Y eso por qué, si puede saberse?», inquirió el caballero. «Vamos, Siegfried, eres de los pocos hombres sensatos que quedan en esta ciudad. Mira a tu alrededor. Sé que tu lealtad hacia tu orden es sagrada para ti, pero no puedo concebir que te parezca bien todo esto. Esta destrucción, las mutaciones. Debo llegar hasta Jax». «El gran maestre está muy ocupado en estos momentos», respondió tajante Siegfried. «No puedo consentir que lo molestes. No pasaréis de aquí, maese Geralt. Pero sabéis que mi decisión es inamovible. Es más, mi deber me impele a llevaros cautivo por la simple tentativa de amenaza contra la Orden. Sin embargo, y en honor a los tiempos pasados, os aconsejaré que regreséis a las cloacas de donde salisteis». Siegfried guiñó torpemente el ojo. Daba la impresión de que se lo había visto hacer a alguien y que sin embargo aquella era la primera vez que llevaba a cabo tal gesto de complicidad, con lo que más bien pareció una especie de parpadeo desincronizado. Pero Geralt comprendió al instante: volver a las cloacas. El albino dio media vuelta y descendió por la escalinata contigua al río, internándose nuevamente en los hediondos intestinos de la capital. Cada pesado paso resultaba dificultoso a causa del cieno. El crepitar de las palmeadas patas de los sumergidos formaba una orquesta de ecos indecentes. No era aquello lo que preocupaba al brujo, sino los esporádicos lamentos de las bestias. Algo los aterrorizaba, y no se trataba de su hoja de plata. El medallón del brujo vibró. Instintivamente miró hacia sus pies. Lo que pensaba. Geralt dio un fuerte brinco para zafarse del tentáculo aguijoneado que trataba de apresarlo. Buscó desesperadamente alguna elevación que le permitiera sacar los pies del agua,
pero mientras oteaba comprobó angustiado que ya se encontraba rodeado por no menos de una veintena de flácidos y viscosos apéndices, sacudiéndose como látigos dentados coronados por agudos rejones. Un zeugel, una criatura que vive en las cloacas y se alimenta de desechos. Habitualmente son pequeños y no demasiado peligrosos, incluso resultan útiles para sanear los subsuelos de las grandes urbes. Sin embargo, de vez en cuando alguna de estas criaturas le da por vivir más años de la cuenta y se convierte en un limpiafondos asesino que arrasa con todo lo que pilla con sus tentáculos o sus dos infames filas de dientes afilados como cuchillos. Lo peor de todo es que no basta con clavar una espada de plata en su enorme y fea cabezota. El hijo de puta desarrolla órganos vitales en sus viscosas extremidades, así que hay que realizar una desagradable poda para que dejen de intentar masticarte. Por lo general, los tentáculos que hay que seccionar son los más gruesos, que también son los más antiguos. Los pequeñitos son más molestos, pero no sienten tanto su pérdida. Debe de tener como 30 putos tentáculos, pensó Geralt tragando saliva. Tomó la posición del grifo, con la espada baja, primando la movilidad por sobre la precisión. Parar, cortar, devolver, trasladar la fuerza de cada golpe detenido contra el objetivo más próximo. Empecemos. La bestia no se demoró ni un segundo. 3 largos látigos gelatinosos restallaron contra la plata del brujo, el cual inclinó hacia su espalda la hoja, simplemente conduciéndola, sin aplicar fuerza, dejándola fluir como una afilada corriente que cercenó 2 de los tentáculos de su retaguardia. Desde aquella posición esquivó un envite aéreo y detuvo un nuevo golpe, colocando sus hombros para seguir el movimiento natural de la espada, impactándola nuevamente contra la bestia que se volvía más y más agresiva con cada miembro perdido en las enfangadas aguas. No asoma a los grandes, es listo, hijo de puta, pensó Geralt. Un burbujeo comenzó a formar un círculo en torno a los pies del brujo. Geralt lo esperaba, inscribió el símbolo de Irden sobre la superficie del agua. No sería tan efectivo como en una superficie sólida, pero sirvió para mantener sujeta la cabeza del monstruo cuando emergió desde las profundidades del lodo para devorar al cazador, que esquivó el bocado de un salto y acto seguido lanzó su espada contra la bestial mandíbula, impidiendo que la criatura pudiera cerrar la boca. «Espero que funcione», musitó el brujo introduciendo la mano en el interior de las fauces de la criatura, confiando en la extraordinaria resistencia que la magia de la dama concedía a Ironsig, y conjurando en el interior de su cavidad bucal la señal de Igni, inmediatamente seguida por Art. La deflagración fue brutal. La cabeza del monstruo estalló, impregnando de cartílagos y humeante gelatina los muros y los sumideros. El plan de Geralt había funcionado, pues al crear la explosión dentro de la bestia, la onda expansiva se había extendido por sus entrañas y había reventado también la gran mayoría de sus tentáculos. Algunos de aquellos desagradables gusanos aún se retorcían repugnantes por entre los desechos. El brujo los remató con una estocada. Era mejor prevenir. La claridad del sol escocía en los ojos del brujo. El barrio de los templos se extendía maltrecho ante él, tiznado de hollín y sangre seca, sufriendo las consecuencias de pertenecer a las clases más bajas. Geralt ascendió por la empinada cuesta que cruzaba el río, dejando a su espalda la ruinosa y saqueada vivienda que una vez perteneció al malhadado detective Raymond Marlowe, el cual se topó con quien no debía. Al menos Yavez había caído por fin, y el pintoresco investigador podría descansar en paz. El brujo se plantó ante las puertas de la orden, espada en mano, pues era la llave que más puertas abría. Sin embargo, esta vez no fue necesaria. El gran maestre Jacques de Aldersberg aguardaba su llegada. El albino tuvo vía libre hasta alcanzar el despacho de su eminencia, pero cuando cruzó el umbral de la puerta se dio cuenta de que algo no iba bien. Atónito, contempló que el edificio había desaparecido. Se encontraba ahora en un páramo cubierto de nieve. El aire frío cortaba su rostro. «Bienvenido, Geralt», saludó Jacques a su espalda. «¿Qué es esto?», quiso saber el brujo. «¿Una ilusión?». «En absoluto», respondió él, muy calmado. «No nos hemos movido del lugar. Seguimos en Wishima, solo que unos cuantos años después. El frío blanco, el tiempo del odio. ¿Te suena?». «¿La profecía de Isline?», inquirió incrédulo el brujo. «Exacto, Geralt. Esto es lo que queda del mundo. Todo está muerto, pero observa». De pronto todo comenzó a distorsionarse a su alrededor. Se encontraban en otro lugar, una fortaleza semiderruida, casi enterrada por la nieve, pero de la que brotaba una fina humareda. «¿Caer Morgen?», preguntó incrédulo el albino. «Exacto», confirmó el gran maestre. «Los brujos aún viven.
Gracias a vuestras mutaciones pudisteis adaptaros al frío y a las bestias. Ahora solo quedan monstruos y brujos, pero nadie que os pague por matarlos. Por eso pedí a Yabel los secretos de los brujos. Por eso creo a los supersoldados a partir de mis huestes, para que sobrevivan. Entonces insinúas que el futuro es mutable, aseveró Geralt. Por supuesto que lo es, dijo Jack sin vacilar. ¿Y por qué no tratas entonces de evitar esta situación en lugar de sobrevivir a ella? ¿Crees que no lo he intentado?, espetó el maestre alzando la voz. ¿Tienes idea de cuánto tiempo llevo vagando a través del tiempo, buscando soluciones, antecedentes, alternativas? Llevo buscando y buscando sin parar desde que desaparecí ante tus ojos durante la masacre del lago. ¿Acaso no te preguntabas dónde había ido a parar? Viajé entre eras, entre lugares, entre universos. He visto cosas que jamás creerías. Geralt empalideció al comprender. ¿Alvin? Hace ya mucho que nadie me llama así, dijo el hombre bajando la mirada y recordando el rostro triste de aquel niño de rubios cabellos que el brujo tantas veces había contemplado. Tienes que detener esto, Alvin. Esta no puede ser la solución. ¿No? ¿Y cuál es? ¿Dejar que la humanidad se extinga? ¿Dejar que el mundo termine? Pues tal vez sí, respondió tajante Geralt. Alvin se quedó en silencio. Después habló de nuevo. No puedo aceptarlo, dijo. Esta es la mejor solución que he encontrado hasta el momento. Si quieres detenerme tendrás que matarme. Si lo logras, quién sabe. Todos los posibles futuros en los que el mundo se iba al carajo estaba yo. Tal vez no deba estar aquí, pero no venderé barata mi piel. Ya no soy un niño asustado, Geralt. El gran maestre realizó un gesto, conjurando una espada y un escudo, apuntando amenazante en dirección a Geralt. No quiero hacer esto, Alvin, dijo el albino, pero no puedo dejar que conviertas a todo el mundo en brujos. Y desenfundó su espada. Poco quedaba de aquel niño débil y miedoso en el fiero y diestro guerrero que se erigía ante Geralt. Sus tajos eran precisos, sus movimientos de escudo eran siempre óptimos. Sabía lo que hacía. El brujo se movía con agilidad, buscando penetrar por la retaguardia. Sin embargo, no se estaba enfrentando únicamente a un gran guerrero, sino a un gran hechicero. El maestre era capaz de imbuir su arma con el frío del hielo, de reposicionarse en un parpadeo para evitar los flanqueos y, en definitiva, de evitar cualquier tentativa del brujo. Alvin ganaba terreno. Sus fuerzas parecían aumentar con cada golpe. Geralt bloqueaba y trataba de esquivar, pero era consciente de que aquella podía ser su última batalla. Era un rival demasiado poderoso. Entonces un escalofrío perforó el espinazo del brujo como una lluvia de agujas de hielo. El cielo se abrió. Una explosión de frío se produjo entre él y su adversario. Geralt rodó hacia un lado, esquivando en última instancia el daño colateral de un ataque que no iba dirigido a él, sino a Alvin. El hechicero cayó derribado mientras una abominable aparición se erigía frente a él. Nos volvemos a encontrar, Gwynblade. Siempre apareces cuando doy caza a un descendiente de la antigua sangre. Me alegré al saber que habías muerto. Pero Cirila, esa niñata es tan asquerosamente poderosa. No tendrías que estar aquí. Tampoco él. El espectro señaló a Alvin. Geralt sintió un fuerte dolor en sus sienes, como si todos los recuerdos olvidados tratasen de volver de golpe a su mente. Ciri, murmuró. Eredin, dijo por fin, clavando sus ojos de gato en los del espectro. Así que por fin recuerdas. Eredin rió. No tengo nada que tratar contigo ahora mismo, lobo. Tu querida Ciri es más que capaz de permanecer fuera de nuestro alcance. Sin embargo, llevamos ya un tiempo detrás de ese que yace ante ti. ¿Qué quieres de él? Llevármelo a mi mundo. Servirá en nuestro reino. Me temo que no, dijo el maltrecho maestre, incorporándose a duras penas y lanzando un poderoso conjuro contra aquel ser que se desvaneció entre la nieve. Solo he ganado algo de tiempo. Estoy débil. Volverá. Termina con esto, aquí y ahora. No puedo salvar este mundo, pero ella sí. La niña de la que hablasteis. La he visto en mis sueños. Encuentra a Geralt. Encuentra a Ciri. Alvin comenzó a perder la consciencia. Su respiración era pesada y lenta. La vida dejaba su cuerpo. Pero no podía esperar más. Aquella cosa volvería, tarde o temprano. El brujo se arrodilló junto al cuerpo del hombre. Su pálido rostro volvía a recordar al del niño que una vez fue. Parecía estar en paz. Parecía que al fin había dejado de tener miedo. El brujo hundió su espada en su pecho. El hijo de la antigua sangre descansó por fin. Una lágrima se congeló en la mejilla del albino. La ventisca arreciaba,
¿Y ahora cómo diantres regreso yo?, pensó de pronto el brujo, pero sus dudas se disiparon pronto. Una figura encapuchada se recortaba allí donde alcanzaba la vista. Lo único que pudo distinguir fueron unos cabellos cenicientos asomando de una gruesa capucha y una espada a su espalda, del mismo modo en que solían portarla los brujos de Kaer Morhen. —¿Ciri? —murmuró Geralt. —Aún no, Geralt —respondió la voz de una joven. Lo último que vio el brujo fueron unos brillantes ojos verdes como esmeraldas, refulgiendo en un níveo rostro surcado por una terrible cicatriz. Después despertó, una vez más, en la cama de Triss. —Buenos días, buenas tardes más bien —dijo sonriente la hechicera—. Temo que en una de estas no despiertes y tenga que deshacerme del cadáver. En ese caso puedes llamar a Kalkstein. Seguro que estaría encantado de hacerse con el cadáver de un brujo para su estudio y disección —bromeó Geralt, incorporándose dolorido. —Sí, ya me lo ha comentado alguna vez —dijo la hechicera totalmente en serio—. ¿Cómo te encuentras? —Muy cansado —respondió el albino—. Es como si llevara meses con esto. Bueno, al menos parece que todo ha acabado por fin. El gran maestre ya no está, y el mando de la orden lo ha asumido Siegfried. Creo que van a cambiar unas cuantas cosas por allí. Además, ha apartado a los caballeros mutantes y ha negociado la paz con los no humanos para terminar con estas estúpidas revueltas. —Sobre Jax —comenzó Geralt—. Era él, ¿verdad? —le interrumpió la hechicera. Pude sentir su presencia. Pensaba que se trataba de un error, pero llevaba la pulsera que le hice cuando estuvo aquí. —Era él —confirmó el brujo. —¿Y está? —preguntó ella bajando la mirada. —Lo está —dijo Geralt con tono entristecido—. También vi a Ciri. La mandíbula de la hechicera por poco no se sale de su eje. —¿Qué? ¿Ella? ¿Dónde? —preguntó impaciente. —En el lugar donde estuve con Alvin. Ella fue quien me trajo de vuelta. —Tienes que encontrarla, Geralt. —Lo sé, y lo haré cuando ella quiera que la encuentre. Eso lo sabes tan bien como yo. Merigold bajó la mirada con gesto resignado. —¿Y ahora qué? —inquirió ella. —¿A dónde te diriges? —Aún no lo he decidido —respondió el brujo—, pero aún hay un servicio en esta ciudad que no me ha sido abonado. —¿En serio te vas a plantar en palacio a pedir dinero? —preguntó la hechicera. —Por supuesto. Hice de niñera de hada toda la noche y exijo que me abonen mis honorarios. —Pues suerte con eso —rió Triss. Geralt recorrió nuevamente los lujosos pasillos del palacio real. Voltés, a regañadientes y muy presionado por su querida hija Ada, dio finalmente a pagar los servicios del cazador. —Aquí tienes —dijo despectivo, arrojando una bolsa repleta de monedas contra el brujo. Geralt la cogió al vuelo sin problema y la guardó en su morral. —Muchas gracias, Alteza. Y realizando una irónica reverencia salió de la sala, dirigiéndose hacia las puertas. Sin embargo, algo llamó su atención. Una pequeña mancha de sangre. Reciente. Un mal presentimiento se apoderó de él, sintiéndose impelido a dar media vuelta. Apenas visible durante un segundo, la aguda vista del brujo percibió la oscura sombra deslizándose por entre las columnas de la estancia. Geralt emprendió la carrera, regresando a zancadas por donde había venido. Abrió de un puntapié la puerta de la sala donde se encontraba el rey y entonces se confirmaron sus sospechas. Un asesino vestido de negro y portando dos enormes dagas se abalanzaba contra Foltest. El brujo acudió en su auxilio, lanzando una descarga de art contra el atacante, apartándolo de su víctima. Entonces este se volvió contra Geralt y comenzó el combate. El asesino lanzaba rápidos tajos que el brujo lograba detener con su espada. Sin embargo, también se valía de sus piernas para desgastar al albino con rápidas y contundentes patadas bajas para desequilibrarlo. Era un luchador ágil y muy habilidoso. Era casi como... Geralt sacudió aquella idea de su cabeza con el siguiente envite. El asesino ganaba terreno y las piernas del cazador comenzaban a resentirse, hasta que finalmente cayó de rodillas. El encapuchado se abalanzó implacable contra su derribado oponente, pero entonces el brujo se valió de su arma secreta, la bolsa de oro. Lanzó las monedas contra las dagas del atacante, que perdió por un segundo el contacto visual con su objetivo. Tiempo suficiente para que Geralt se reincorporase, lanzando un tajo ascendente que cercenó uno de los brazos del homicida, dejándolo expuesto a un nuevo corte, esta vez directo al occipucio, el cual lo mató en el acto. El victorioso cazador se aproximó a su rival, retirando las telas que cubrían su rostro. Entonces se empalideció al contemplar los ojos amarillos y gatunos de aquel que, indudablemente, era también un brujo.